Hola, bienvenidos a nuestro canal. Nosotros somos el colectivo Ecoroliarte y el día de hoy vamos a tener una clase un poquito más teórica de nuestro taller de pintura sobre tela, porque hemos mostrado una variedad un poquito corta de los pinceles y queremos en esta sesión explicar sus características, sus diferencias, incluso una pequeña comparación con la pintura que se puede conseguir en las papelerías. Así que empecemos. Como ya lo había mencionado anteriormente, durante este video vamos a hacer pruebas tanto del material que es la pintura en tela que usualmente utilizamos, que en este caso va a ser color negra, y a su vez los distintos tipos de pinceles, que ahorita solamente vamos a utilizar pinceles suaves, que son los que hemos utilizado durante el taller. Pero recuerden que también existen los pinceles de cerda, que son muchísimo más duros, más tiesos, a diferencia de los suaves, y de esos existe la misma variedad que de los que les voy a mostrar, que son los planos y los de punta redonda. Bueno, empecemos. Voy a empezar a hacer una línea con un poco de movimiento utilizando un pincel plano. Este pincel plano, como podrán darse cuenta, no es ni tan grueso ni tan delgado. Además de que voy a empezar a hacer algunas diferencias claves entre lo que es la pintura en tela, que tiene más, ¿cómo decirlo?, más plástico que la pintura acrílica. Como se podrán dar cuenta, ahorita voy a estar utilizando la pintura sin ningún otro medio. El medio es un líquido especial que se utiliza para que la pintura sea más flexible. Usualmente yo utilizo agua y ahorita voy a estar aplicando la pintura directamente. Por lo mismo van a poder darse cuenta el nivel tanto de absorción de la tela como el rastro que va dejando el pincel con la pintura. El segundo pincel que empecé a utilizar es en comparación con el primero, es redondo. Este pincel, aunque es fino, puede llegar a hacer algunos trazos un poco más gruesos que los de la punta. De hecho, eso caracteriza a los redondos, porque al momento de estar plasmando, cuando tú vas aplicando la pintura con un pincel plano, no hay mucha diferencia entre el máximo que lo puedes aplanar al momento de plasmar con su tamaño original. Además de que puedes llegar a tener con un pincel plano muchísimo más control. Pero como si te podrás dar cuenta, en la tercera parte donde estoy aplicando la pintura, el siguiente pincel redondo es un poquito más grueso, y al momento de plasmar hay partes en la línea que son más amplias que lo que sería la forma del pincel plano que ya habíamos mostrado. Y eso te lo voy a volver a confirmar ahora que voy a utilizar un pincel plano, pero que es un poco más amplio que el primero que utilizamos. Esto se va a ver en nuestra cuarta línea. Como te podrás dar cuenta, a pesar de que lo apliqué con un poco de fuerza, no perdió su forma. Este tipo de pinceles, los planos, son más utilizados para detalles fijos, detalles en donde necesites una precisión e incluso una carga un poco más amplia de pintura. Estos no necesitan que tengas un pulso tan exacto. Sin embargo, los pinceles redondos sí. Los pinceles redondos, como depende mucho de cómo lo apliques o qué tanta fuerza apliques con ese, puede llegar a ser más variada la línea. Los planos no, los planos son muchísimo más directos. Ahora voy a continuar con otro pincel. Este es un pincel plano un poquitito más ancho que el anterior. Si te puedes dar cuenta, también incluso en la forma de aplicar la pintura absorbió un poco más de pintura que el anterior.
otra cosa, voy a aclarar otra vez que ahorita estamos utilizando pinceles suaves. Estos pinceles suaves son mucho más flexibles al momento de aplicar la pintura. Imagínate entonces, si estuviéramos utilizando pinceles de cerda que son muchísimo más duros, su flexibilidad disminuiría. Y si ahorita, por ejemplo, al momento de aplicar con un pincel plano, su forma se mantiene con un pincel de cerda, es muchísimo más precisa y exacto el trazo que estás marcando. Ok, ahora continuaré con otro pincel de punta redonda. Y como te podrás dar cuenta que entre más delgado es el pincel, menos cantidad de pintura puede llegar a absorber y por lo mismo puede que necesite un poquito de más agua para poder tener un poco más de pigmentación, o estar recargando constantemente la pintura para que pueda llegar a tener una línea más firme. Ahora, esto que estoy explicando se puede ver muchísimo más fácilmente con las 3 últimas líneas que voy a trazar. Cada una de esas líneas fue hecha con un pincel de distinto grosor, pero todos de punta redonda. Como te podrás dar cuenta, ahorita en las 3 últimas líneas delgadas después de nuestra pincelada plana, una va a tener un poquito más de grosor, pero al mismo tiempo su primer inicio en el papel va a ser más grueso. La segunda va a ser muchísimo más delgada, pero por lo mismo solamente al principio va a marcar bien, al final se va a borrar o se va a ver un poco más borrosa. Y en el último caso, aunque también es un pincel fino, al ser un poco más largo que los demás, va a tener muchísima más carga de pintura y va a conservar la línea. Lo mismo sucederá en la siguiente línea. Estos son pinceles que pueden llegar a ser delgaditos y al mismo tiempo abundantes de pelo. Entre más pelo contenga, mayor va a ser la cantidad de carga de pintura. Posteriormente, con la pintura azul, vamos a realizar exactamente los mismos trazos que se hicieron previamente y con los mismos pinceles. Esto va a ser principalmente para coordinar y para ver la diferencia entre las pinturas. Como te podrás dar cuenta, la pintura que estoy usando en azul es la acrílica, y la acrílica, como tiene una menor plasticidad, se absorbe más lentamente en la tela. Por lo mismo, diera la apariencia de que esta tiene más pigmentación al momento de plasmarla. La pintura acrílica, en este caso, te la puedes conseguir en cualquier papelería. De hecho, es la pintura común que se utilizan para los trabajos incluso escolares. Esta pintura también tiene menos plástico, pero como también es lo que se le llamaría un polímero, al momento de que tú lo pones sobre la tela puede llegar a ser muy difícil que se desprenda de ella. Por eso sí puede funcionar para hacer trabajos de pintura en tela, pero como dije, es difícil más no imposible. Y a diferencia de la pintura que es especial para tela, sí se puede llegar a caer. La pintura en tela, como se va a absorber directamente en las fibras de la tela, va a costar más trabajo que desaparezca. Pero bueno, continúo. Como te podrás dar cuenta, hay mucha diferencia entre la cantidad de pigmentación, y aquí también por lo mismo puedes ver la calidad más amplia o incluso más interesante de cada uno de los pinceles que he utilizado. Estoy utilizando exactamente los mismos pinceles que utilicé en la hilera negra. En comparación, es
el mismo pincel solamente con otra pintura en la parte de abajo. Incluso no sé si lo puedas llegar a apreciar al momento de dar las pinceladas, mis 2 pinceladas planas que voy a hacer. Te podrás dar cuenta que van a quedar como incluso pequeños charquitos al momento de aplicar la pintura, en comparación con su pincelada hermana de pintura en tela. Esto es muy importante porque incluso yo cuando hacíamos los videos les recalcaba que pusieran siempre una tablita o un papel, algo abajo de la tela al momento de estar pintando, porque la pintura en tela es muy fácil que se traspase, muy fácil. Y la acrílica sí se puede llegar a traspasar, pero no tanto. Por lo mismo, y aquí lo podrás ver, se charquea y tarda un poco más en absorberse, y por lo mismo al momento en el que tú la estés utilizando es más probable que cuando si te recargas mucho al momento de estar plasmando algo, puedas llegar a mancharte la mano y hacer sin querer algunas manchas. Por eso tienes que tener igual un poquito más de cuidado. Vuelvo a insistir, son pinceladas hermanas. Los pinceles que utilicé al principio son exactamente los mismos que utilicé en la parte de abajo, para que lo puedas llegar a comparar más adelante. Poco a poco voy a ir colocando el tipo de pincel que es, comparándolo con la primera línea y la segunda línea. Y así podrás apreciar incluso mejor cuáles eran de los pinceles redondos los que eran más delgados pero más cortos o más largos. También nuestros pinceles cuadrados o de punta cuadrada.
Ya casi para terminar, voy a hacer una última prueba comparando las pinturas principales. Lo que voy a hacer es primero hacer una mancha con un pincel redondo de la pintura en tela, agregándole solo un poco de agua. Solo un poco, lo suficiente para que sea más maleable y para que no quede una línea similar a las que quedan. Para que veas cómo el medio, que en este caso sería el agua, le puede llegar a ayudar muchísimo a la pintura al momento de plasmarla. Como verás, voy a hacer una mancha redonda y luego a las siguientes solamente les voy a agregar agua, no les voy a agregar más pintura, para que vayas viendo incluso qué tan resistente es la pigmentación. Ahora sí que voy a ir haciendo cada vez más y más aguada nuestra pintura. Posteriormente voy a hacer exactamente lo mismo con nuestra pintura acrílica. Primero va a ser una mancha solo con un poco de agua, lo suficiente para que pueda ser maleable, y posteriormente solamente agregaré un poco más y más y más de agua. Bien, la primera mancha es más concisa, la segunda contiene un poco más de agua y así sucesivamente. Como podrás darte cuenta, en ambos casos al momento de agregar el agua, las manchas se iban viendo más transparentes. No es que el color bajara, sino que solamente se veían más... Era más fácil que se viera la tela de fondo. Y también quiero mencionar esto porque si alcanzas a darte cuenta, a diferencia de las manchas que tienen menos agua con las que tienen más agua, la tela, como la termina absorbiendo el agua, tú sabes que el agua puede llegar a transformarse o acomodarse dependiendo del lugar en donde se encuentra. Por lo mismo, se va a ir metiendo a las fibras de la tela como le es posible, a diferencia de la mancha que es más rígida. Bueno, eso sería todo. En cuanto a la comparación de las pinturas. Ahora vamos a empezar a hablar de unos pinceles que son muy poco comunes, o no son tan comunes, pero sí son utilizables. El primero es el pincel de abanico. Este interesante pincel justamente parece un abanico y es utilizado más para dar algunos detalles, algunos toquecillos, incluso finos y no tan cargados de pintura. El siguiente pincel es de corte inclinado. Este pincel, aunque también tiene características similares a los pinceles planos, si te das cuenta, su punta no es plana en un sentido completamente horizontal. Tiene un pequeño corte que también llega a ser interesante porque este pincel, aunque tiene la misma manejabilidad que los pinceles planos, el toque de su punta puede llegar a hacer algunas partes de la pintura más interesantes. Como te podrás dar cuenta, es un pincel que se utiliza para casos un poquito especiales. Bueno, nuestro siguiente pincel es plano y al mismo tiempo es redondo. Este conserva su forma peculiar
porque puede ser utilizado al mismo tiempo para un trabajo donde se requiera una amplitud de pincelada como un trabajo fino. Y a diferencia de los pinceles redondos convencionales, muestra un poco más de control al momento de poner la mancha. Como te podrás dar cuenta en la pincelada que plasmé al principio, como alejé un poquito el pincel de la tela, se ve la característica de su punta fina, y al momento de irlo aplastando un poco más y un poco más, se ve su verdadera amplitud, la amplitud que le permite justo esa planez. Vaya. El siguiente es un pincel con corte de grafilado, lo que significa que, aunque en un principio sea plano, tiene algunos pelitos que son más largos que los anteriores. ¿Y esto sirve para qué? En un principio, al momento de estarlo aplanando, si lo aplanas muy fuerte, te da toques similares al cuadrado con una punta irregular, pero si lo separas lo suficiente de la tela, puedes llegar a sentir solamente la sensación de los pelitos delgados, y esto te da un corte o una pincelada rasgada. Ahora sí que si necesitas algunos detalles, incluso como lo que serían para el cabello, donde son varios cabellitos conjuntos y al mismo tiempo separados, este pincel sería lo ideal. Y ya por último, para mostrar justamente los pinceles, voy a hacer lo mismo que en el caso anterior. Voy a poner un pincel arriba de cada una de sus correspondientes pinceladas, para que logres apreciar la diferencia entre los pinceles que utilizamos al principio contra estos pinceles que pueden llegar a ser muchísimo más interesantes. Bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Les quiero mostrar cómo quedó nuestra pequeña práctica y también para ver un valor importante. Esta es tela, esta es loneta cruda, y obviamente aquí, como es una tela gruesa, no se traspasó tanto ni de forma tan fácil. Pero ya se los había mencionado anteriormente en varios videos que si tú le agregabas mucha cantidad de la que es la pintura en tela, por su plastosidad, lo primero que va a hacer es sobrepasar la tela. Va a buscar integrarse lo más que pueda a la tela, y es así muchas veces. Por ejemplo, cuando hicimos la playera, si no le poníamos algo abajo, se llegaba a pasar, incluso llegó a pasar la primera parte de la playera, el interior, luego la parte de atrás de la playera, y llegó incluso hasta la mesa. Así que en ese aspecto es igual una diferencia que tiene muy grande la pintura especial para la tela con el acrílico. El acrílico, tal vez aquí se ve un poquito que hay partes, sobre todo en esas pinceladas, en las que quedó como una especie de charquito que todavía no seca. El acrílico no traspasa tanto la ropa, no se mete tanto hasta las fibras, incluso por lo mismo puede tardar en secar. Eso es un extra. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Yo soy Aranza, detrás de cámaras está Manu, y por ahí anda mi compañerita Ana. Nos vemos en la siguiente sesión del taller de pintura sobre tela. Chao, chao.